Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas lo que sean, niños y niñas y niñes, que dirían algunos. Gracias por acompañarme el día de hoy. Como ustedes han visto ya por algunos de los mensajes que hemos recibido, el día de hoy los saludo desde las profundidades de la COVID-19. Llevo 3 días que esto vale la pena comentarlo, pero bueno, tengo COVID. Parece que tengo COVID, por lo menos tengo dos test de antígenos positivos y entonces, fíjense, una ventaja de que yo sea el hombre, la orquesta de un solo hombre y que este circo tenga un solo ejecutante, vendedor de boletos, director y domador de cosas, es que si tuviera yo un equipo no podríamos hacer esto hoy porque no podría yo, por supuesto, someter a las demás personas al riesgo de contagiarse, porque pese a que yo estoy enormemente vacunado y gracias a eso estoy como estoy, no puedo arriesgar a otras personas. Esa es la responsabilidad que no tienen los imbéciles antivacunas. Pero bueno, de ellos hablamos después. De momento, como siempre, no me da la vida y si no me da la vida les pido que se lo lleven con calma conmigo porque me están preguntando un trillón de cosas que saben que no voy a poder responder. Pero bueno, muchísimas gracias por ello. Les pido nuevamente que me sigan en Twitter, en @el nocturno, en Instagram, en m-el nocturno, mi página web que sigue sin que la visite casi nadie, mauricioschwarz.com, y mi correo electrónico rvdsqs@gmail.com. Por cierto, en la página puse algo de lo que ahora vamos a hablar. Bueno, me estoy haciendo un lío enorme. Y su apoyo en Patreon, en PayPal, en GoFundMe. Hemos crecido mucho, no mucho, hemos crecido algo en Patreon. Lo que pasa es que hay meses que son impresionantes porque de pronto alguien paga todo el año. Entonces dice, te voy a dar 5 euros al mes, pero pago los 60 del año todo de golpe. Y dices, hoy subió en 60 euros. No, en realidad subió en 5 porque eso cubre todo el año, pero bueno, se agradece, pero sí necesitamos más el apoyo para poder seguir adelante con este canal. Y les prometo que el resto de las semanas pues, no voy a traer la voz que traigo ahora, que es la voz propia de alguien con un gripazo espectacular. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. Yo creo que en el principio está precisamente el tema de la COVID-19, el tema de la COVID-19 y el tema de la peor tontería. Mire usted, ahora van a llegar todos los covidiotas y me van a preguntar, pero ¿cómo te contagiaste si estás vacunado? Bueno, me contagié porque así pasa, es normal. Lo que pasa es que tú eres imbécil. Y tú eres imbécil porque te has creído el mito de la inmunidad. Es decir, la gente que no sabe cómo funcionan las vacunas, que no tiene ni la más remota idea de cómo funcionan las vacunas, cree que son una cosa mágica, son como un amuleto que te da el mago Merlín, ¿eh? Entonces te da el amuleto y entonces ya eres inmune totalmente a la enfermedad en todas sus formas. No, pero eso no pasa con ninguna enfermedad, no pasa con ninguna de las vacunas que existían antes. Lo que pasa es que como estos, que son expertos ahora según ellos en vacunas, no tenían idea de cómo funcionaba la vacuna para la rabia, la vacuna para la poliomielitis, la vacuna para la difteria, la vacuna para las muchas cosas que ahora podemos inmunizar, sobre todo a los niños, no tienen idea de cómo funcionan y entonces se inventan un mundo en el que hay inmunidad total. Y entonces, si esta vacuna, la vacuna de la COVID-19, en sus varias presentaciones, en sus varios fabricantes, en sus varios sistemas, porque las hay de vector viral, las hay de RN mensajero, etcétera, pues que estas te deberían proporcionar una inmunidad absoluta y si no lo hacen están fracasando. Y esto lo van a oír ustedes constantemente en el mundo de los covidiotas. Miren, les voy a poner este ejemplo que es muy conocido, que es el de estos dos niños con viruela. Los dos tienen viruela. Y puede verse en el chico de la derecha que tiene un caso muy leve de viruela, porque el chico de la derecha estaba vacunado y el chico de la izquierda no estaba vacunado. La vacuna para la viruela no provocaba la inmunidad absoluta del 100% de la gente contra la viruela, pero permitía que pasara esto, que los casos de viruela que se producían pese a la vacuna fueran muchísimo más leves.
Porque aquí los jóvenes de hoy no han visto a nadie, como mi tía Ofelia, por ejemplo, mi tía Ofelia que era cantante, que tenía toda la cara picada de viruela, porque había sufrido una viruela como la del chico de la izquierda, sin estar vacunada, y no murió de milagro, pero quedó marcada de por vida. Su rostro tenía estas marcas, estos piquetes de viruela para toda la vida. Así funcionan las vacunas. Le dan inmunidad a algunas personas, a otras personas les permiten contagiarse mucho más levemente, y en algunos casos no funcionan y las personas tienen enfermedades graves o mueren. Pero hoy la mayoría de los que están muriendo son las personas que no se han vacunado. Los que se han vacunado tienden a tener el beneficio que tengo yo de la vacuna, y entonces tienen casos mucho más leves. Yo empecé antier, hoy es jueves, no, el lunes. El lunes por la noche empecé a sentir así, esa comezón en la parte de atrás de la garganta que dices, un gripazo, pero viene. Y el martes empecé a moquear. Martes y miércoles moqueé mucho, ahorita estoy moqueando menos. Y yo decía, pues es un gripazo, no tiene problema. Pero alguien me dijo, oye, no, es que el moqueo sí es síntoma de la variante Omicron, mejoraste una prueba. Compré una prueba un test de antígenos, perdón. Me hice el test de antígenos, salió positivo, dije, grave esto porque vivo con mi chica y con mi hijo. Entonces compré otro de otro fabricante, me lo volví a hacer y volvió a salir positivo. Dice, mira, además, todos modos tengo cita para el domingo para hacerme la PCR. ¿Por qué hasta el domingo? Porque está desbordado el sistema con la gente que tiene casos leves de Omicron, que es muy contagiosa, pero menos letal que las variantes anteriores. Es decir, hoy en día el virus que me atacó no es el mismo virus que entró en acción hace 2 años. Y yo soy totalmente distinto de la persona que era 2 años cuando aquel virus me habría matado, con mucha probabilidad. Por mi edad, porque tengo un poco de sobrepeso, por una serie de cosas. Entonces, yo soy distinto porque tengo 3 dosis de vacuna, una AstraZeneca y 2 de Moderna. Y el virus es distinto porque ha mutado y ahora está, como explica la brillantísima Raquel Blasco, a quien les recomiendo que la sigan en Twitter porque tiene información de primera mano y de último momento, y sabe interpretarla para explicarla. Que la tendencia lógica es a que el virus mute hacia ser más contagioso y menos letal. ¿Por qué? Porque un virus tremendamente letal no tiene tiempo de contagiarse y entonces no puede reproducirse. Las leyes de la evolución, lo decía la semana pasada, influyen aquí para que se favorezca la supervivencia de virus más contagiosos y menos letales, que así se difunden entre la población. Entonces, explíquenles esto a los covidiotas, por favor. Es muy importante que se los expliquen porque la gente está diciendo muchas tonterías, y las tonterías que la semana pasada analizábamos de Paz Padilla, por ejemplo, ¿no? El mito de la inmunidad es un equívoco de gente que no sabe de vacunas, pero quiere dar cátedra. Vayan por su cátedra a personas que sí sepan de vacunas, a especialistas, expertos, por supuesto, y no a esa gente. Así que eso es el principio del día de hoy. Vamos a hacer un poquitín de chat porque oigas, ¿qué opinas de Riego Rosarín? No tengo idea quién es ese tipo, no sé qué hace, si es malabarista en un circo, si es bailarín de ballet o si es doctor en física cuántica, lo ignoro. Es un tipo que un día me dijo un par de cosas por Twitter, le contesté, no le gustó, me bloqueó, no sé quién es. Entonces, mi opinión de él es ninguna. Una razón de peso por la que un socialdemócrata no deba votar a Ciudadanos o al PP. Porque un socialdemócrata quiere que exista, por ejemplo, la sanidad pública, y tanto Ciudadanos como el PP se proponen destruir la sanidad pública y convertirla en privada. Es decir, que parte de los impuestos que pagamos y que se utilizan para financiar la sanidad pública se convierta en beneficios y utilidades para los inversionistas de hospitales privados. Me explico. Si tú
tienes tú, Estado, tienes un hospital y tienes un médico que opera y el médico cobra un sueldo y el médico hace está especializado en cirugía gastrointestinal, por ejemplo, lo que te cuesta el, el, la operación son los consumibles, el tiempo del personal, el tiempo del médico, el tiempo de la enfermera instrumentista, el tiempo del anestesiólogo, el tiempo de los demás enfermeras y ayudantes que están por allí en el quirófano, el tiempo de quirófano, el costo de los consumibles, tanto de la operación como de la limpieza del quirófano, el costo de mantenerte a ti unas horas o unos días encamado, etcétera. Eso es lo que el gobierno, el Estado paga por esa operación que te hizo. Si esa operación misma te la hacen con gente cobrando el mismo sueldo, con los mismos gastos de consumibles y de materiales y de instalaciones, en un hospital privado tienes que aumentar el 30%, que son las ganancias de los accionistas del hospital privado. Si eres socialdemócrata, no tienes ningún interés en que el dinero del Estado se vaya a pagar los beneficios de la sanidad privada, de accionistas de la sanidad privada. Porque es lo que hace, al no poder privatizar la sanidad como quisiera el PP, con el apoyo de Ciudadanos, con el apoyo de Vox, lo que hacen es cerrar hospitales públicos y pasarle la carga a los hospitales privados. Y el gobierno de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, le paga a esos hospitales privados todos los gastos de los que hablábamos, más la ganancia, más las utilidades, más el beneficio. Ese ejemplo para todo. Esa es una de las razones por las que yo socialdemócrata no debe votar al PP. Independientemente de ideologías, podríamos hablar de que el PP pretende destrozar los sindicatos y que a un socialdemócrata le interesa que los trabajadores se puedan defender, por muchas cosas, pero piensa fundamentalmente en eso. El PP y Ciudadanos quieren transferir dinero público a la empresa privada en la forma de beneficios y utilidades, y los socialdemócratas dicen que no, que está muy bien las empresas privadas, pero que se rascan con sus propias uñas y que no sean mantenidas del Estado, porque ese es el problema de muchos liberales, que están completamente de acuerdo en que el Estado les pague a las empresas y salve a las empresas y les dé dinero a las empresas, pero luego les parece muy mal cuando el Estado ayuda a personas que se están muriendo de hambre. Así que, paf. Luis Pajares, por cierto, lo bloqueé. Monividente, no sé quién sea Monividente, suena absurdo, suena como muy ñoña, ¿no? Pero no sé, no estoy diciendo malo. Derek Clapton, no sé qué ha hecho Clapton últimamente. Daniel Vázquez, ¿podría explicar el concepto de interseccionalidad y su relación con el movimiento woke? Pues vagamente, porque ni yo lo entiendo con claridad, pero la idea es esta. En las Olimpiadas de la opresión, es decir, todo el concepto subyacente a esto es la idea de que hay grupos que se han sido oprimidos por otros grupos y todos están oprimidos por su pertenencia a una identidad determinada. Es decir, los negros están oprimidos por los blancos. Que un blanco pobre esté oprimido por un negro millonario dueño de una empresa, simplemente no lo tienen en cuenta, porque de todos modos el negro millonario dueño de una empresa está oprimido por el blanco empleado de su empresa, el que le paga mal y lo maltrata y le dice cosas feas. La interseccionalidad es la idea de que ninguna persona tiene solo una identidad oprimida, ninguno de los oprimidos. Los opresores tienen una identidad, son los malos. Y es que los oprimidos tienen varias identidades. Entonces, si tú eres mujer y negra, estás más oprimida que si solo fueras mujer o solo fueras negra. Si eres mujer, negra y lesbiana, evidentemente vas a estar más oprimida que si solo fueras mujer, solo fueras negra o solo fueras lesbiana. Entonces, se intersectan varias identidades para generar un fenómeno de mayor opresión. Tiene una base de verdad. Esto es absolutamente claro, ¿no? Es decir, si lo vemos simple y sencillamente la sociedad a nuestro alrededor, sí hay personas que al sumar ciertas características reciben una mayor
mayores ataques de parte de los sectores de la sociedad que rechazan a cada una de esas identidades. Esto no es tampoco nada totalmente imaginario o rechazable. El problema es que se convierte en una forma de darte puntos y en una forma en que la gente se invente opresiones que no tiene. Fíjate, que se invente opresiones que no tiene. Esto lo han dicho, algunos actores negros, Denzel Washington, me acuerdo el que hizo el papel de Mandela, y se deja de tratarme como negro. Y así acabamos con el problema del racismo. Pero tú me preguntas a mí sobre racismo, pero no le preguntas a otros. ¿Por qué me preguntas? Porque soy negro. Entonces, aunque tiene una base de realidad, el concepto de interseccionalidad, y que debe ser tenido en cuenta en el análisis de nuestra sociedad, lo han llevado a extremos que evidentemente, perdón por lo mormado que estoy, que evidentemente no son ideales. Lo bueno y lo malo de la unificación del mundo en la parte legal, salud y derechos, yo creo que todo lo que sea unificación para que todo mundo tenga los mismos derechos y funcione igual, es bueno. Sí, soy globalista en ese sentido, aunque todo el mundo pueda mantener sus cantos y bailes regionales y su traje regional, todo ese tipo de cosas que le gustan mucho a algunas personas, pero es injusto que las mujeres en los países europeos o Estados Unidos tengan una vida mucho más plena, llena de oportunidades, llena de libertad que las mujeres de los países islámicos. Es injusto. Entonces, evidentemente, repartir justicia me parece bien. Y creo que eso solo se puede hacer con federaciones de gobiernos fuertes. Bueno, Milton Friedman es un sociópata, no creo. No voy a hacer un video hablando profundamente de Milton Friedman, ya hablé de él en el video de liberalismo y yo creo que no hay más. La lamparita de relámpago no está encendida, tienes razón, voy para allá. Muchas gracias por estar atentos al relampaguito. Alguien me preguntó si el relampaguito era el logotipo de The Warning y sí se parece, pero no era la idea ni fue por eso. Espero que no tengan complicaciones con ya con 3 días no. Es muy difícil que haya complicaciones, lo que tengo. De hecho, ya me siento mucho mejor hoy que ayer. Anoche sí estaba yo como... Pero de gripe, con todas esas sensaciones que tienes cuando tienes gripe. Bueno. Gracias a quienes me desean cosas buenas. Habla una vez de los problemas. Sí, habla de problemas del veganismo. Tengo un video sobre veganismo concretamente, donde explico que es una opción dietética adecuada y correcta si te cuidas y si tienes acceso a los nutrientes, de los cuales una dieta vegana es habitualmente escasa. No hay ningún problema. No hay ningún problema. El problema son los pesados que se ponen los veganos con los que no lo somos, porque lo suyo es, por supuesto, la militancia religiosa. Ahí es donde tenemos problemas. Pero no. Bueno, cuando es un programa acerca de la iglesia adventista, no es muy interesante la iglesia adventista, la verdad, para mí. No le veo nada. Mira, vamos a hablar mejor de una cosa. Hoy es 6 de enero y el 6 de enero es interesante porque es el día de los Reyes Magos. Como yo no creo en los Reyes Magos, pues no me afecta mucho, pero había alguien que sí creía y que he tratado de que se mantenga su memoria, y es este señor que tenemos aquí junto, que es don Fernando Huerta Turanzas y que era mi señor abuelo. Y mi señor abuelo no lo conocí. Mi señor abuelo murió unos años después de tomar esta foto, en 1930. Yo nací 25 años después. Me van a permitir... Ahora, un segundo, ahora vengo.
Se me olvidó apagar el micrófono, así que aquello debe haber sonado maravillosamente. Todos somos iguales cuando tenemos gripe, así que por favor no pongan cara de, ¡ay, qué asco! A ver si tenía yo que haber muteado el micrófono y no lo hice. Bueno, decíamos, don Fernando Huerta Toranzas murió en 1930, yo nací en 1955, pero el señor sigue siendo importante para mí porque mi abuela y mis tíos, mi madre, mantuvieron viva la memoria de este señor. Este señor era un campesino, una familia de campesinos aquí cerca de donde vivo yo actualmente, en el concejo de Llanes, en Asturias, en una pequeña aldea, poblado de 25 casas más o menos, que es Palacio de Ardizana, en la parroquia de Ardizana precisamente. Y allí nació mi abuelo y más o menos a los 18 o 20 años lo subieron a un barco con un traje nuevo y un poco de dinero y te vas a México, que ahí tenemos parientes, y te vas a poner a trabajar porque aquí no hay para todos. Y es que la heredad, los pequeños campesinos, los pequeños agricultores, solamente pueden dejar la herencia al mayor de la familia. Es lo que se conocía también como el mayorazgo. Entonces todas las tierras se las dejas al mayor, porque si empiezas a subdividir la tierra entre los varios hijos que tienes, pues al rato cada quien va a tener un pie cuadrado de tierra, como tengo yo ahora en Escocia, que soy Lord Mauricio, porque tengo un pie cuadrado de tierra en Escocia, 30 centímetros por 30. Pero vamos, ya la tierra no da para mantener a varias familias, entonces se heredaba, se entregaba toda la heredad al mayor de la familia y los menores pues, que se buscaran la vida. Y así fue como mi abuelo fue a dar a México. Y yo siempre me he preguntado, realmente, ¿cómo debe haber sido para un chavalito de un pueblo en los montes asturianos, con una formación seguramente escasa por mucho que hubiera estado en la escuela? De pronto verse con su maletita en Veracruz o en Mérida, ver a toda esa gente que es rara, que es distinta, que habla distinto, que el dinero es distinto, que la comida es distinta, que el lenguaje, aunque sea castellano, también es muy distinto, donde el trato es diferente, donde todo es un mundo nuevo, sin que pueda regresar a su tierra, además. Condenado, entre comillas, a la nueva tierra en donde va a vivir. Esos inmigrantes a mí me provocan un respeto enorme, ¿no? No solo mi abuelo, sino todos los que lo hicieron, sobre todo siendo muy jovencitos. A mi abuelo se las arregló para más o menos tener una pequeña fortuna, se casó con mi abuela. Mi abuela tenía 15 años y él 40, pero sí se hacían las cosas de aquellos tiempos. Tuvieron 12 hijos, una murió, los otros 11 vivieron. Y si usted es mexicano y conoce la cantidad, el gallo de oro, pues es la cantidad que compró mi abuelo principios del siglo XX o fines del XIX, principios del XX debe haber sido, donde tenía la cantidad y tenía una pequeña tienda de productos españoles que importaba a México. Y bueno, cuando murió mi abuelo, resultó que todo el mundo mi familia quedó en la pobreza porque les robaron hasta la pelusa de las alfombras. Bueno, cuento la historia, la voy a poner en la explicación, en la descripción del video, pero la historia es que mi abuelo era una buena persona. Fue fundador, por cierto, del Centro Asturiano de México. Los asturianos lo que querían era hacer un club de fútbol. Sí, luego hicieron un centro social y hacían un montón de cosas, pero originalmente lo que querían era hacer un equipo de fútbol para poder jugar fútbol, que fue el Asturias, que fue el primer campeón de la Liga Mexicana cuando se creó la Federación Mexicana de Fútbol en los años 20. Entonces, pues era un buen tipo que era bueno con su familia, que no les pegaba a sus hijos, que quería a su mujer y que para él el 6 de enero era lo más importante. Por eso la dimensión temporal. Entonces, imagínense poder meter a la cama a 11 hijos y luego mi abuela y mi abuelo lo que hacían era poner 5 copitas de Jerez con restos de Jerez en las 5 copitas y unas migajas de galletas
para que los niños pensaran que la mañana que los reyes habían llegado y habían tomado un jerez con mi abuelo y mi abuela, con sus papás. Se habían comido las galletitas y les habían traído todos los regalos que tenían. Lo terrible fue que el 5 de enero de 1930 mi abuelo se acostó y ya no se despertó el 6. Murió el 6 de enero, el día que más amaba. Es casi melodramático, es terrible. Y yo dedico unos minutos todos los 6 de enero a recordar a don Fernando Huerta Toranzas porque yo creo en la epopeya de la gente pequeña. La gente grande me parece importantísima y todo el mundo sabe que soy gran admirador de Mandela o de Bertrand Russell o de gente así, pero me gusta la epopeya de la gente pequeña y me gusta ser heredero de alguien como Fernando Huerta Toranzas. ¿Qué les parece? Y ahora vamos a otras cosas más terribles. No es cierto. Diego Rosarín tampoco me conoce a mí, pues qué raro, pues porque me bloqueó. algo conoció, ¿no? Aquí salió el imbécil, no funcionan las vacunas y tú eres el ejemplo. Chico, no entendiste nada de la explicación, ¿verdad? Padre. Morgan Freeman, el que hacía el papel de Mandela, efectivamente. Esto es algo que me preguntan seguido. ¿Qué opinas sobre la canción My Sweet Lord de George Harrison desde tu perspectiva como ateo? Pues es que las canciones no las analizo desde mi perspectiva como ateo. Las canciones las analizo como espectador, como público de música. Te pongo casos. El Evangelio según San Mateo de Bach, la Pasión según San Mateo de Bach, es una maravilla de obra. Es indispensable oírla. El hecho de que su inspiración sea algo que me parece una fantasía, me parece muy bien. El Anillo de los Nibelungos está también basado en una fantasía. Y El Señor de los Anillos está basado en una fantasía. ¿Y a mí qué? Si la obra artística es buena, es buena. Si lo que pintas es una buena pintura, ¿qué importa que tu inspiración haya sido la Biblia, que es una fantasía, o que haya sido la historia de cualquier grupo, de cualquier mitología europea, africana, latinoamericana? Da igual. No se puede analizar la música así y no se puede desprestigiar la obra de alguien por su inspiración. Es decir, por ejemplo, hay una música que me gusta mucho porque me gusta la voz del bajo profundo, que son los octavistas rusos. Los octavistas generalmente cantan canciones religiosas. Me gusta mucho el gospel. Antes iba todos los años a un festival de gospel que se hacía aquí en Gijón. Iba yo a oír gospel. Porque el hecho de que yo no crea en lo que creen los del gospel no hace que la música sea menos buena. Entonces, mi perspectiva es la perspectiva de alguien que se fascina por la música, y la buena música me gusta y la mala música no me gusta. No tengo idea de lo que dijo Vox. Mi obra de Philip K. Dick favorita. Es interesante. Probablemente sea We Can Remember for You Wholesale. You Can Remember It for You Wholesale. Que usted lo tradujeron al español, como usted lo recordará perfectamente, que es así como sacado de la manga totalmente, ¿no? Me gusta más el Philip K. Dick primero que el Philip K. Dick posterior, ¿no? Cuando se enreda en cosas como Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, me seduce menos que el Philip K. Dick originario.
Sueñan los androides con orejas eléctricas, por ejemplo, es una maravilla. ¿Usted cree que el amor es un negocio refiriéndome a páginas de citas y gurús de la seducción? ¿Ves que eso no es amor? Pero supongo que sí, que el amor también es un negocio. También te venden flores y los poetas cobran por publicar y las canciones de amor son fuente de ingresos. Sí, el amor no es que sea un negocio, pero se puede hacer un negocio con el amor como con todo. ¿Y qué? No tiene mayor importancia. A ver, este es tonto. Bueno, claro que es tonto y por lo tanto es anónimo, porque es una forma muy adecuada de ser tonto, es lanzar las cosas sin dar la cara. Porque yo aquí y en todos lados doy mi cara y mi nombre. Y siempre me encuentro gente como Ráfaga Ráfaga. Los socialdemócratas suelen elegir sentarse a la mesa con liberales como ciudadanos. Pues, si pueden, sí. Con quien sea, se sientan hasta con los comunistas. Si se trata de conseguir los objetivos de un programa de gobierno, te sientas con quien sea. Y negocias porque no puedes tenerlo todo. ¿Qué tiene que ver eso? Ese es el pensamiento de la gente que cree que solo se permite gobernar con mayoría absoluta, por favor. Bueno, ¿crees que algún día se acabe el eterno bipartidismo yanqui? No lo sé, no tengo idea. Y es el tipo de preguntas que son muy fáciles de hacer sabiéndose que no tienen respuesta. Pero en fin. ¿Qué opinas sobre el patriotismo? Me parece una estupidez. El patriotismo es el nacionalismo llevado a sus extremos. Yo creo que el nacionalismo es una estupidez. Yo creo que el nacionalismo siempre es de derecha, el nacionalismo siempre es excluyente. El nacionalismo es tomar un grupo humano y decidir que es mejor que los demás. Sobre todo porque tú perteneces a él, lo cual es enormemente tonto, ¿no? ¿Por qué te gusta tu nación? Pues porque yo nací en ella, entonces debemos ser más importantes que mi vecino, que es de otra nación y habla otro idioma y cree en otros dioses o se viste distinto. Tiene un himno diferente del mío, una banderita. El nacionalismo no me entra y tampoco me entra, por supuesto, el patriotismo. Bueno, pero vamos a hablar de otra cosita que me parecía también importante el día de hoy, siendo 6 de enero, y es la insurrección del 6 de enero. Se cumple un año, perdón, de un intento insurreccional en los Estados Unidos que me parece enormemente peligroso, enormemente peligroso. Primero que nada, sí fue un intento de golpe de Estado porque no lo llevaron a cabo solamente las personas que tomaron el Capitolio, dejando un saldo de 140 heridos y 5 muertos, que se dice pronto, pero también los espacios alrededor de Donald Trump estuvieron operando para lograr que se desconocieran los resultados de las elecciones de noviembre de 2020. Esto, ¿cómo lo sabemos? Porque lo dicen los demócratas que son malvados. No, mira, Peter Navarro, uno de los asesores de Donald Trump directamente, ha explicado claramente cuál era el plan para subvertir el resultado de las elecciones. Fundamentalmente era utilizar a 100 congresistas de los Estados Unidos y a varios senadores para presionar a Mike Pence para que este día, el 6 de enero, hace un año, devolviera a 6 o 7 estados. A ver, había 2 planes también, esto hay que aclararlo, pero los reconocen los que los armaron, si además son imbéciles. Peter Navarro concretamente trabajaba con Steve Bannon, el gran promotor del neonazismo en todo el mundo. Entonces la idea era que los congresistas republicanos radicales trumpistas y los senadores radicales trumpistas, como Paul Gosar, por ejemplo, presionaran a Mike Pence para que Mike Pence dijera que eran dudosos los electores que habían mandado los 6 o 7 estados, entre ellos Ohio, por ejemplo,
y que los regresara a los estados, se desconociera la existencia de esos votos electorales y al contar los demás votos electorales, pues resulta que Trump ganaba, ¿no? Es como se hacen los fraudes electorales toda la vida. El PRI los hacía sin parar en México, por ejemplo. Entonces, esto lo hizo la gente alrededor de Trump con conocimiento de Trump. Y eso conforma un golpe de Estado, no de insurrección popular, sino un verdadero golpe de Estado. Pero hay algo más que me preocupa. La putrefacción del Partido Republicano, como Estados Unidos es el imperio, quieras o no. La putrefacción que está padeciendo el Partido Republicano está transminándose, moviéndose por capilaridad hacia las derechas de todo el mundo. Y esta putrefacción va directamente al rechazo de la democracia cuando no salen las cosas como tú quieres. Quiero recordar que cuando fueron las elecciones en Madrid y Ayuso no estaba tan segura de que iba a ganar, dijo que probablemente estarían amañadas las elecciones. Es decir, estaba preparando el camino por si perdía ante Gabilondo, decir que las elecciones habían sido amañadas. Toda la derecha en todo el mundo está utilizando esta estrategia ahora. Donald Trump sigue con ella. Hoy mismo lanzaba una proclama diciendo que Biden está destruyendo Estados Unidos y que él ganó las elecciones de 2020 y hay que revisar los resultados de las elecciones de 2020. Es lo que en Estados Unidos se conoce como la gran mentira. Pero muchos en el Partido Republicano, en la derecha estadounidense, se lo creen. Es decir, tú puedes decir que no te gusta el resultado de una elección, pero negar su legitimidad es negarle la legitimidad a todo el sistema democrático. La gente sigue creyendo que la insurrección, el ataque al Capitolio, fue organizado por el FBI, no que Trump le dijo a su gente vayan al Capitolio, que se los dijo, sino que el FBI lanzó a toda esta gente a cometer los muchos atropellos que cometió. La gente cree todo lo que le diga en este momento Trump, a quien han convertido en una especie de Mesías, de Dios, de sujeto no distinto de todos los demás. Y miren, al hablar del caso del 6 de enero y de la inconveniencia para el resto del mundo de que Donald Trump y su banda lograran subvertir la democracia estadounidense, muchas personas me han dicho, pero claro, tú eres proestadounidense, ¿no? ¿Por qué te interesa la democracia de Estados Unidos? No, mira, no soy proestadounidense. Pero mucho de lo que el mundo tiene como democracia, como forma de ser, depende de que Estados Unidos sigue siendo una democracia, con todos los errores, con todos los defectos que tiene. Porque yo estoy consciente, a diferencia de muchas personas, de que hay cosas peores que Estados Unidos. Y esto es relevantísimo. Hay mucha gente que vive diciendo que hay que estar del lado de Corea del Norte, que hay que estar del lado de Irán, que hay que estar del lado de Rusia, que hay que estar del lado de China, porque son antiestadounidenses. Y no se dan cuenta de que un mundo dominado por el Islam, un mundo dominado por el juche de Corea del Norte, un mundo dominado por la dictadura capitalista de Estado de China, un mundo dominado por los ladrones amigos de Putin, sería un mundo peor que el malísimo mundo dominado por los Estados Unidos. Que tus derechos, incluso tu derecho a decir que no estás de acuerdo con el sistema, se evaporaría. Tu derecho a la educación, tu derecho a la libre expresión, tu derecho a votar por quien te dé la gana, todo eso se puede evaporar fácilmente en manos de los grandes enemigos de Estados Unidos. Esto no hace buenos a Estados Unidos, simplemente hace mucho más malos a quienes algunos están eligiendo como sus aliados porque su obsesión es la destrucción del imperialismo estadounidense, aunque sea a costa del imperialismo islámico. ¿Perdón?
pero creo que el precio que se está sugiriendo pagar es demasiado elevado. Creo que como están las cosas en este momento, defender la democracia de Estados Unidos nos conviene a todos sin aceptar que sea lo mejor que hay, aceptando que es lo menos malo, en el panorama de la oferta que tenemos a nuestro alrededor de quienes le disputan la hegemonía mundial a los Estados Unidos. Corea del Norte no le disputa la hegemonía, pero China, Rusia y los países islamistas, no islámicos, los islamistas, los extremistas como los de Irán o como el Daesh, sí pretenden disputarle la hegemonía a Estados Unidos. Tú puedes sentir que es muy feo tener un patrón que te mire feo y te pague poco. Y tendrás razón. Pero cambiarlo por un patrón que te dé de latigazos, viole a tu mujer y a tus hijos y no te dé de comer, no es una forma de liberación. No es he logrado vencer al malvado aquel y ahora estoy mucho peor de como estaba. Así es como la gente acabó votando al nazismo. Así es como la gente acabó votando al fascismo. Creyendo que lo malo, lo que claramente era malo a su alrededor, podía sustituirse con lo que fuera, sin ejercer la razón, sin ejercer el pensamiento, sin ejercer el análisis crítico de la realidad y decir, a ver, sí, no me gusta un mundo dominado por los Estados Unidos, completamente de acuerdo. ¿Cómo debería ser el mundo que queremos? Y en vez de diseñar ese mundo y luchar por él, dicen, bueno, vamos a ir del lado de cualquiera que vaya contra Estados Unidos. Como Jorge Verstringe, el ideólogo de Podemos, sugiere que se haga con lo que él llama el Islam revolucionario. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque siendo claro que algo está mal, lo claro también es que hay cosas muchísimo peores. Muchísimo peores. Y esto venía como un ejemplo, solo lo digo, porque recientemente se habló de ello, en mis alrededores al menos. Me decían, bueno, pero es que si hubieran ganado los nazis o los aliados habría sido igual. No, de ninguna manera. Los aliados reconstruyeron Alemania, reconstruyeron Japón y reconstruyeron Italia. Desnazificaron por la vía de la educación. Sí, obviamente a los criminales de guerra nazis se les ejecutó, pero no se pasó a cuchillo a millones de alemanes como los alemanes pasaron, los nazis alemanes y los nazis de toda Europa pasaron a cuchillo a millones de personas. Pero es que Alemania no perdió la cantidad de víctimas civiles que perdió Polonia o que perdió Rusia. Perdió alrededor de 800,000 civiles contra 8 millones de rusos. ¿Por qué? Porque los nazis entraban a aniquilar a todo el mundo y los aliados. ¿Pueden ustedes decir que no son los tipos más buenos del mundo? ¿Que hubo crímenes de guerra como el bombardeo de Dresden? Todo eso voy a decir que sí. Pero no llegaron a masacrar a Alemania, ni a someterla, ni a humillarla, y a destruir a la gente de esos países. La intención de los aliados al ganar la guerra era muy distinta de la intención de los nazis al emprender la guerra. Y si no somos capaces de entender eso, nos volvemos víctimas de la forma más boba de analizar el mundo, que es lo que hacen muchos. Así que sí, la democracia de Estados Unidos nos conviene que siga por lo menos de momento, y mientras tengamos algo mejor. Esto es como esa idea de que cualquier cosa es mejor que el capitalismo, y luego resulta que hay cosas bastante peores que el capitalismo. Oye, yo tampoco estoy a favor del capitalismo, pero para cambiarlo necesito una opción buena, viable. Las ofrecidas hasta ahora además han demostrado no ser viables. Y decía, y esto repito siempre lo que decía Christopher Hitchens, se ha dicho en el pasado de muchas maneras, pero lo decía de manera muy clara, que lo perfecto no te vuelve enemigo de lo bueno, que la aspiración a una situación perfecta no te vuelve enemigo de una situación buena y te haga caer en una situación peor. Tampoco es tan difícil. Por tu tatis, cuídate ese constipado. No es constipado, es COVID-19. Los tres estigmas de Palmer Eldritch es una gran novela, sí, de Philip K. Dick. ¿Qué piensas de la
poesía sin rima en canciones de rock. Ya lo he dicho, tengo un problema con las letras, sobre todo en el rock en español. Son muy malas. Yo creo que hay que rimar, yo creo que hay que seguir el metro, yo creo que hay que seguir el ritmo. Yo creo que no encuentras ese tipo de desprecio al lenguaje en la música en inglés. ¿Pero por qué? Porque una persona como Neil Peart, ve a preguntarle, vea su biografía, Neil Peart es el baterista de Rush y fue el letrista de prácticamente todas las canciones de Rush, por lo menos el que las diseñó, luego metía en mano, por supuesto, Geddy Lee y Alex Lifeson. Pero Neil Peart traía desde pequeño un diccionario de rimas en el bolsillo. Porque antes había diccionario de rimas. Hoy tienes internet, chicos, si no encuentras una rima para amar que no sea el mar, pues tienes un problema. Aprende a buscar en internet. Entonces, gente como pienso en otros letristas maravillosos, Graham Edge, baterista de Moody Blues y gran poeta, que hacía poesía, que estudiaba la poesía con la misma pasión con la que se estudian los elementos de la música y los intervalos y los ritmos y los cambios de tiempos y las modulaciones armónicas. Se estudia el lenguaje. Bob Dylan se llama Robert Zimmerman. ¿Por qué usa el apellido de Dylan? Por su pasión por Dylan Thomas. ¿Quién es Dylan Thomas? Uno de los más grandes poetas del inglés del siglo XX. Y los músicos de rock en español en general, sobre todo en México, que conozco a muchos, no tienen esa pasión por el lenguaje que tienen los de otros lugares, porque además los franceses también son espectaculares en ese sentido. Y los pocos que tienen una clara experiencia por el lenguaje, los tienes allí: Jaime López, José Cruz. José Cruz daba clases de poesía en la escuela de escritores, no sé si todavía las dé, que está pues muy mal de su problema muscular, pero Jaime López siempre fue alguien preocupado por el idioma, cosa que se ve muy bien en una canción como Chilanga Banda. Entonces, no me gusta el que la letra parezca que está peleándose todo el tiempo con la música. Porque además, como tenemos grandes instrumentistas y como tenemos muy buenos compositores en cuanto a líneas melódicas y desarrollos armónicos, se nota mucho más el desequilibrio entre la calidad musical y la calidad letrística. Ya lo he dicho muchas veces, se van a volver a enojar conmigo. Ismael, ¿cómo hacer pedagogía para que mis compañeros ecologistas entiendan que la energía nuclear de fisión hoy por hoy es necesaria? No lo sé. Regálales: la energía nuclear salvará el mundo de operador nuclear. El otro día alguien dijo, y me llenó de orgullo, que había cambiado de opinión cuando leyó La Izquierda Feng Shui, que es el libro mío. Está allí. Pero es pedirles que escuchen a los datos y no a la propaganda de Greenpeace. Que se acerquen a la realidad. La contaminación atmosférica lanzada por los generadores eléctricos que queman energías fósiles mata se calcula, a 18 millones de personas al año. Y ellos están preocupados por si algún día pudiera haber un problema con los residuos nucleares, que no ha habido desde el primer reactor nuclear. Nunca ha habido un problema con los residuos nucleares de los generadores. Por ejemplo, de cuestiones de aparatos médicos, por ejemplo, de cobalto, sí ha habido desastres enormes, como en el Yoke Félix en México, cuando la bomba de cobalto se entregó a un desguace, donde se fundió y se utilizó para hacer varilla, y hay un montón de casas todavía que son radiactivas. Es terrible. Pero el manejo de los residuos nucleares de todas las centrales nucleares ha sido perfecto. Y todos los años se lanzan al aire millones de toneladas de contaminación de las fósiles, y eso no les preocupa. Y además nadie está diciendo que la energía nuclear vaya a ser la solución a largo plazo. Es lo que nos va a permitir dejar de quemar fósiles hoy
en lo que se hacen aquellas energías, que lo perfecto no te haga enemigo de lo bueno, nuevamente, que nos va a permitir tener esas energías más limpias, más sostenibles, más verdes, y con fresco aroma pino si quieres. Pero mientras no las tengamos no podemos esperar, y el puente necesario es la energía nuclear. Y precisamente ahora está furiosa la gente, la vicepresidenta de segunda del gobierno español, perdón, la vicepresidenta segunda del gobierno español, se horrorizó porque la Comisión Europea terminó su análisis de las energías y decidió que la energía nuclear es verde, que todos los reactores que se construyan durante los siguientes 45 años se consideran verdes. La Comisión Ejecutiva de la Unión Europea incluyó la energía nuclear y el gas natural como dentro de su taxonomía de finanzas sostenibles, que es un libro de reglas que va a restringir cuáles actividades se pueden considerar inversiones beneficiosas para el clima y cuáles son dañinas para el clima. El gas es mejor para el clima que los otros fósiles, sí, pero tampoco es bueno. Pero la decisión de Bruselas ha horrorizado a la gente. Creo que Garzón también ya habló contra ella. Por supuesto, vamos a hablar de Garzón ahora, ¿eh? Y también el Partido Socialista Obrero Español, lo siento, del alma, ha vuelto a pronunciarse en contra de la decisión de la Unión Europea de considerar a la nuclear como energía verde. El Partido Socialista Obrero Español se equivoca y lo puedo demostrar con hechos y datos. Y esos hechos y datos son los que importan. Vayan a la página, vayan al tweet de Operador Nuclear, de Alfredo García. Compren y promuevan su libro. Explíquenle a la gente que una sola presa, en 1975, la presa de Banqiao, cuando falló mató a 300,000 personas. Y que ni Chernóbil ni Fukushima mataron a nadie. Chernóbil se calcula que ha matado a 150 personas. Si ustedes le preguntan a Greenpeace, tiene cifras de 100,000, 300,000, 400,000 que se han sacado de la manga, porque no están sustentadas en estudios ni demográficos, ni médicos, ni nada. Simplemente es propaganda. La Comisión de Energía Atómica a nivel mundial calcula que son 150, 200 personas las que han muerto directamente debido al accidente de Chernóbil, y debido al accidente de Fukushima, 0. El único muerto que hubo fue un trabajador que cayó de un andamio cuando se empezaron las labores de contención del descontrol nuclear debido a un tsunami. Pero la presa de Banqiao arrasó con cientos de miles de personas en 3 horas. La volvieron a reconstruir y allí está, esperando a ver qué día vuelve a fallar. Si nos preocupan los desastres, nos preocupan todos. Y si nos preocupan los desastres, comparamos todos a ver cuál es el menos dañino. Y en este momento el menos dañino es la energía nuclear. Están los datos, están los hechos, simplemente hay que contarlo. Y eso, si lo cuentan los ecologistas o los que están dentro del entorno ecologista, va a ser mucho mejor así lo cuento yo, que cuando me peleé con Paco Castejón de Ecologistas en Acción por radio, porque además me obligaron a entrevistarlo cuando el desastre de Fukushima acabó costándome a mí el espacio en radio, porque la gente de la radio creía que Paco Castejón sabía lo que estaba diciendo, cuando está demostrado, y está, por cierto, tengo publicado la entrevista que le hice a Paco Castejón, todas las mentiras que dijo para aterrorizar a la gente en contra de la energía nuclear, porque conviene a su ideología. Ninguna militancia debe ser superior a los hechos y a los datos, hijos míos. Ninguna militancia, por sincera e intensa que sea. Los hechos son los hechos y son los que deben regir las ideologías y las aproximaciones a la realidad. Vamos a tomarnos unos minutos, como siempre. Me voy a sonar porque sueno, lo mormado que estoy está aterrador, lo sé. Y volvemos en un ratito más.
Bueno, ya estamos de regreso, así como estábamos, ya un poquito, ya las N's me suenan a N y las M's a M, pero me soné un poco. Los que están diciendo que estoy sufriendo, no estoy sufriendo. Si lo estuviera pasando mal, a ver, no soy ninguna, no soy ningún mártir, ¿no? O sea, estoy muy bien, lo que pasa es que tengo un poco de moqueo ya, pero no me siento mal. Anoche sí me sentía yo mal, dije, bueno, si me siento bien lo voy a hacer, si no, no. Emanuel Campos, ¿le gusta Caifanes? Sí, me gusta Caifanes, fíjate, su primer disco lo presenté cuando tenía yo aquel viejo programa que fue, creo, el primero solo dedicado a rock en español, que era Tiempo de Híbridos en Radio Querétaro, y mi problema con Caifanes es que hicieron un disco, o sea, realmente trascendente, relevante, pues un disco. El segundo, ya que se oía La Negra Tomasa, que no tenía nada que ver con el rollo eh, neorromántico que traían originalmente, pues vale La Negra Tomasa. Y luego no hicieron nada relevante, hicieron un par de canciones y ya, eso me parece triste, porque vivir de rentas, vivir de un éxito, siempre me ha parecido muy triste. Deep Purple acaba de sacar un disco maravilloso. Deep Purple acaba de sacar un disco. Ringo Starr acaba de sacar un disco sin necesidad alguna. Paul McCartney. ¿Cómo se llama el cantante? Dios mío. El cantante de Led Zeppelin. Robert Plant acaba de sacar un disco de folk con Alison Krauss. Gente que está explorando cosas a una edad muy avanzada. Y otros que están viviendo de rentas de un par de canciones que fueron famosas allá en los años 80, pues no sé. No sé, leer libros hace más inteligente a uno, no lo sé, no tengo idea. Bueno, voy a hacer cosas que tengo pendientes porque si no, no vamos a poder hacerlo todo. Pero primero, algo, y aquí va lo primero de ahora, y es lo harto que me tiene el chistecito de el niño, es que le digo el niño porque, no porque sea joven, porque no es ningún defecto ser joven, pero actuar como si tuvieras 12 años cuando tienes 30 y muchos o 40, sí es de niños. Pero estoy harto, harto de la actitud de la gente de Podemos dentro del gobierno español. La historia es la siguiente. Por alguna causa extraña, The Guardian, que es este periódico que antes era interesante y que cada vez es menos interesante del Reino Unido, de Londres, vino a entrevistar a Alberto Garzón, que es ministro de Consumo en el gobierno español. Bueno, es ministro de Consumo, pero sus atribuciones son fundamentalmente respecto de las casas de juego. Se supone que dijo, muy serio cuando tomó posesión, Alberto Garzón, que iba a dedicarse en cuerpo y alma a resolver el problema de las casas de juego. ¿Por qué? Porque las casas de juego se están abriendo sin control alguno por España, porque se abren sobre todo cerca de escuelas, se abren en barrios obreros, donde la gente tiene más la tendencia a esperar que un golpe de suerte la salve de una situación que no es económicamente la más adecuada, y entonces va a apostar. Si tú pones en un barrio de ricos una casa de apuestas, si pones un casino puede ser porque van y se sienten muy importantes, pero si pones una casa de apuestas la gente no va a ir. En la clientela de las casas de apuestas, como la clientela de los casinos online, pues es la gente que no la lleva muy bien. Y entonces hay que proteger de alguna manera al consumidor, sin afectar su libertad para nada, pero sin facilitar la exacción de los trabajadores, ofreciéndoles lo que no se les puede dar, los millones que ofrecen todos los que hacen apuestas. Cualquier persona que sepa matemáticas casi nunca apuesta, o apuesta simplemente por jugar, pero sin esperanzas reales de ganar. O apuesta sabiendo que lo que está comprando es esperanza, es ilusión, pero no un boleto real de salida
de su situación económica y de la de su familia. Bueno, pues todo esto le ha tenido absolutamente sin cuidado a Alberto Garzón, que deja que se sigan abriendo todas las casas de apuestas que quieran. Acaban de abrir una aquí cerca, aquí a 3 calles de este estudio. Este es un barrio de trabajadores en el que yo vivo, y en el que vivo feliz y muy a gusto. Entonces, pues vino The Guardian y le preguntó sobre el consumo de carne, porque además Garzón tiene una campaña contra el consumo de carne que yo creo que está motivada fundamentalmente por una campaña de Greenpeace. Greenpeace tiene una campaña contra las macrogranjas, y esto evidentemente afecta mucho el corazoncito de alguien que no sabe absolutamente nada de ganadería, pero nada. Probablemente ha visto una vaca viva en su vida, viendo en su coche, las ve así. Pero nada más, no creo que haya tocado una vaca en su vida. Los politólogos no hacen eso. Y entonces declaró lo siguiente. Dijo que estaba en contra de las macrogranjas, pues, habla de cierta evidencia científica, trasladar las evidencias científicas en su conjunto a las políticas públicas, pero no hay evidencia científica de nada de lo que dijo. Esto es lo increíble, que se cita la evidencia científica como un pretexto, como una coartada, pero luego no hay evidencia científica. Yo personalmente se la pedí a Alberto, en Twitter, le dije, oye, mira, para no meter, porque se armó una rebambaramba gigantesca. Le dije, mira, Alberto, dame las pruebas, los estudios científicos que sustentan todo lo que dices. Yo no estoy defendiendo las macrogranjas, porque además ese es el problema. Toda la discusión que uno tuvo respecto a lo que dijo Alberto Garzón, su banda, su guardia de corps, se la lleva a lo que estás haciendo es defender a las macrogranjas. No, el problema es que tú como ministro de un país, no puedes declararle esto a un periódico de un país que nos compra carne. Había un reporte, creo que el origen del estudio era Reino Unido, aunque no estoy seguro, no tiene idea, pero lo tira, que decía que las 20 grandes empresas multinacionales de ganadería industrial emiten gases de invernadero que son 3/4 partes del CO2 que emite España. Es espectacular, por supuesto que sería espectacular, pero ¿y el dato? No lo dio, pero dijo que estas macrogranjas que hay en España ofrecen una carne de peor calidad con maltrato animal. Además, lo que se produce y es un impacto ecológico descomunal y desproporcional. Y lo que yo explicaba, si yo soy un ama de casa en Fritzcon, en Liverpool, en Brighton, y yo leo en The Guardian que la carne española es de mala calidad, luego me voy al Tesco a comprar. Y en el Tesco veo unos solomillos de cerdo preciosos que dice Product of Spain. Y no me los compro. Pero es que no piensa como ministro que ese tipo de declaraciones no las puede hacer. Y el problema más grave es que no son competencia de él. No son competencia para nada de Alberto Garzón. Alberto Garzón no tiene nada que ver ni con la producción ni con el consumo de carne de España. Pero es que lo que está diciendo es que los reglamentos que existen para tener un buen trato a los animales en las granjas, macros o micros, extensivas o intensivas, la legislación española que existe y de cuyo cumplimiento está a cargo el ministro Luis Planas Puchades, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, está dejando que viole la ley. Está acusando a otro ministro de permitir que se infrinjan las leyes, porque sí, porque seguramente tiene otra cosa que hacer o está desayunando tortillita de patata. Y que se está poniendo en riesgo la salud de los británicos y de los españoles, por supuesto, porque también está fallando en sus obligaciones Carolina Darias, que es la ministra de Salud de España. Y todo esto lo declara sin darse, yo estoy seguro que ni siquiera se da cuenta de la enorme barbaridad que representa el ataque que está haciendo contra todos los productores de carne. Porque claro, él matiza, esta es la carne de macrogranjas y esta es la carne de granjas de las que me gustan porque son así como muy bucólico campestres.
Pero la gente que lee esto en The Guardian no va a matizar, va a decir Product of Spain, malo. Ya nos pasó alguna vez cuando se le acusó a unos productos españoles de haber sido causantes de un brote, no me acuerdo de qué era ahora, creo que de salmonela, y resultó que eran unos brócolis orgánicos, alemanes. Pero para entonces ya el desastre había sido que los productores españoles habían perdido muchísimo dinero porque la gente no les quería comprar sus verduras. Imagínate ahora con su carne. Ojalá no pase nada. Pero el problema no es si pasa o no pasa, el problema es qué tan ignorante eres como para decir esto. Y entonces dijo que, lo habían entendido mal. Entonces hizo la siguiente explicación en la SER, en la radio española, que es aún peor. Dice que se utiliza excesiva cantidad de productos químicos para la carne española. Y luego dice que en las macrogranjas el animal no se puede mover, son engordados con medicamentos hasta el momento del sacrificio. Esto en España está totalmente prohibido. Desde 2007 no puedes utilizar antibióticos para engordar ganado. Que no se han encontrado casos porque se hacen estudios, porque los inspectores del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación van a las granjas, no están esperando a que el ministro de Consumo le cuente algo a un periódico inglés. Los inspectores van a las granjas y están revisando que no pase eso. Entonces, a la hora de arreglarlo, lo empeoró enormemente Garzón. Pues vale, no compren carne española porque está llena de antibióticos, está llena de productos químicos y es de malísima calidad. Y lo dice un ministro del gobierno español, o sea que habrá que hacerle caso. Es tonto de solemnidad. Pero claro, cuando uno dice todo esto, salen los minions, todos anónimos, por cierto. En Twitter me salieron todos. ¡Ay, tú estás defendiendo las macrogranjas! ¡Ay, tú eres fascista! ¿Y qué tiene que ver? Que él se haya inventado una conspiración de que quienes lo critican es porque son los siervos de las macrogranjas malévolas enemigas de Greenpeace, es la conspiranoia clásica de quienes no pueden defender sus argumentos de otra manera. Pero evidentemente no es el caso. Yo no sé si las macrogranjas son buenas o malas. Bueno, acabamos con eso, ya quedó claro por qué todo lo que declaró Garzón es una barbaridad que perjudica al gobierno al que pertenece, sabotea al país entero para perjudicar al Partido Socialista Obrero Español, que es para lo que Podemos está en el gobierno. ¿Ya quedó claro eso? Bien, ahora hablemos de las macrogranjas. ¿Son buenas? No lo sé. ¿Son malas? No lo sé. A todos los de la Guardia de Corps de Garzón les pedí los datos científicos que demostraran que son malas. Que son malas per se. Porque el problema es este. El problema es que no están detectando un problema que quieren resolver. El problema es que quieren prohibir las macrogranjas. Me explico. Si dices las macrogranjas contaminan, la pregunta es ¿por qué contaminan? Bueno, porque hacen esto y esto mal. Vale, habría que arreglarlo para que no contaminen. No, pero es que también maltratan a los animales. Bueno, habría que arreglarlo para que no maltraten a los animales. No, es que hay que comer menos carne. Bueno, sí, entonces las macrogranjas, pues que haya menos macrogranjas, pero... No, es que contaminan más que la ganadería extensiva. No, mira, no. Eso sí, sabemos que no es cierto. Es decir, una tonelada de heces de cerdo, de purines de cerdo, de cerdos que están en el campo, contamina exactamente lo mismo que una tonelada, o menos que una tonelada de purines que están en un depósito de purines de una macrogranja. Son la misma cantidad de mierda, Alberto. El problema es que, por ejemplo, los purines de las macrogranjas se pueden utilizar para el biogás, para hacer biogás, por ejemplo. Y eso resolvería el problema de la contaminación y además nos permitiría tener metano para producir algo de energía. Y si es tan grande el problema, pues habrá que producir algo de energía. ¿La ganadería extensiva es sostenible para darle de comer a todo el mundo? No lo sé, pero uno piensa que mientras menos espacio uses para la ganadería y para la agricultura, pues es mejor. Hay más bosques y hay más lugares de esos donde la gente cree que pasan los pastorzuelos con sus silbatos y sus borreguitos. Borreguitos que por supuesto no se comen, válgame Dios. ¿Son malas las macrogranjas? No lo sé. ¿Están mal manejadas y tienen que manejarse mejor? No lo sé.
¿Existen datos y estudios? Seguramente. ¿Los tiene el señor ministro de Consumo? Claramente no. ¿Los tienen los que defienden al ministro de Consumo por el solo hecho de que sea de Izquierda Unida, de Podemos y del Partido Comunista? Tampoco. Ellos lo hacen como acto reflejo. Cuando, si realmente quieres beneficiar al medio ambiente, si realmente quieres beneficiar a los consumidores, si realmente quieres beneficiar a los productores, si realmente quieres beneficiar a los consumidores de los productos estos, lo que haces es buscar los problemas y buscar cómo solucionarlos y no hacer lo que ha hecho Alberto Garzón, que es tirar bajo el autobús a toda la producción de carne de España, a todo el gobierno español, al Partido Socialista y a 2 ministros como menos. Y eso que no me he metido con otros ministerios que probablemente tienen competencias en el asunto y a los cuales también se ha pasado por las orcas caudinas el salvaje de Garzón, que debería ser cesado inmediatamente. Y esto no como algo autoritario, es que el presidente de gobierno llame a Ione Belarra, que es la secretaria general de Podemos, y decirle, este señor no lo puedo tener, sugiéreme otro para ministro de Consumo. Ponlo tú, eres mi socio de gobierno, muy bien, eres mi socio de gobierno, ponlo tú. Pero ya no. Por lo menos eso es lo que haría cualquier espacio medianamente decente, creo yo. Creo yo que igual, por supuesto, me equivoco. ¿Qué me hace falta hoy? Porque tenemos muchas cosas. No, ya no tenemos tantas. Pero a ver, entonces vamos a ver qué nos dicen. Vamos a salir de aquí. La prohibición del licor en Estados Unidos en los años 20 fue una prohibición como la prohibición de drogas que tenemos actualmente, que fomentó una criminalidad enormemente poderosa como la fomenta actualmente la prohibición de las drogas. No tiene mayor lío. Y esa criminalidad perdió el poder, siguió siendo rica y siguió delinquiendo, pero sin el poder que tenía cuando se acabó la prohibición. Y por supuesto la policía nunca pudo afectar a los grandes traficantes de alcohol, porque el dinero que tenían era tremendo, y además la opción que te daban era como la que te dan ahora los narcos. ¿Quieres que te llene yo de dinero o quieres que te llene yo de balas? Como policía, y sobre todo si tienes familia, pues tampoco es que sea muy criticable que digas, oye, prefiero el dinero y no las balas. Esas son preguntas que me alucinan. ¿Qué tan cierto es que el accidente aéreo en el que murió Marta Rijos fue perpetrado por la CIA? ¿Qué quieres que te diga? Si te digo que sí es porque lo sé, no lo sé. Nadie lo sabe. Entonces, no hay datos. No me llamo Marcelo, no seas bárbaro. Qué barbaridad. ¿Le gustan la arquitectura de iglesias de Asturias? He visto sobre todo prerrománica. Y la prerrománica es brutal. A ver, muchas iglesias de Asturias fueron destruidas en la Guerra Civil Española, es una desgracia. Hay muchas que están en condiciones lamentables, conventos sobre todo, pero lo que es el legado del prerrománico asturiano es maravilloso. Estuve en Santa Cristina de Lena hace 2 o 3 meses, por cierto. Respecto al progresivo, ¿le gusta Machiavelli de Bélgica o irme de Italia? No, tampoco he oído muchos italianos ni belgas, esa es la verdad. Las cosas que no sé, ni voy a responderlas, ni siquiera lo voy a intentar. El que quiere que corte la transmisión porque estoy sufriendo horrorosamente está muy equivocado. ¿Es óptima escuela la ENA? No lo sé. Además, yo conocí la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1972. Y además, para remate, de aquel entonces la controlaban los trotskistas. Pero la controlaban los trotskistas al nivel de que el rector acordaba con la cúpula trotskista. O sea, no, evidentemente eso no está pasando ahora. Definitivamente. Mi opinión acerca de la PNL, si te refieres a la programación neurolingüística, es un embuste. Es un embuste. A ver, ¿qué más hay? Black Sabbath tiene cosas que me gustan mucho. Es un grupo excelente. ¿Qué piensas de que Estados Unidos no tiene autoridad moral para criticar a Irán, China o Rusia? Pues promovió dictaduras crueles y golpes de Estado contra gobiernos legítimos. Sí, pero no lo está haciendo ahora.
Es decir, como Biden no causó ningún golpe de Estado en América Latina, pues no lo puedes, no puedes hacer que herede las culpas de quienes sí lo hicieron, ¿no? Sobre todo porque estás atacando a quienes lo están haciendo hoy. Estás atacando a una China que amenaza a Taiwán, estás atacando a una Rusia que está amenazando a Ucrania, estás a, a Irán que está financiando a cuanta basura hay por allí. O sea, en nombre del pasado, ¿justificas lo que están haciendo hoy? ¿Tú crees que entonces Putin, por ejemplo, podría justificar apoderarse de un país, convertirlo en su propiedad personal y cortarle las manos a quienes no trabajaran muy duro? ¿Por qué no lo hizo Leopoldo II a fines del siglo XIX? Leopoldo II de Bélgica lo hizo en el Congo. La autoridad moral te la da lo que estás haciendo hoy, sobre todo si personalmente no participaste en las atrocidades del ayer. Esa idea de las culpas de los hijos hasta la séptima generación es como decir que Putin es culpable de, de todas las guerras civiles que hubo en América Latina, porque la Unión Soviética pagó a todos los insurrectos, excepción hecha de los mexicanos. Rusia tiene que pagar por las atrocidades cometidas en Argentina debido a que financió a los montoneros. Pues no creo, no sé que ellos fueron otros en otro momento y en otras circunstancias. Son son argumentos que no tienen ni siquiera una lógica. No tienen ni siquiera lógica, de verdad. ¿Me considero malinchista? No. No me considero nacionalista. El malinchismo es una forma, la acusación de malinchismo es una forma de exigirle a la gente lealtad nacional so pena de humillarla. Con la cancioncita boba de Gabino Palomares, ¿no? Y sobre todo porque, y ya lo hice, ya hice un programa, un video al respecto, doña Marina Malinche Malintzin nunca fue culpable de aquello a lo que le atribuyen aquellos que inventaron el malinchismo, porque ella no había un país que se llamara México y no podías traicionar a un país que se llamara México cuando no existía. Dios no existe, pues vámonos, que te vaya bien, José. Chao. La energía nuclear reemplazará al petróleo, es la idea, que reemplace al petróleo por lo menos en lo que tenemos las energías que se están desarrollando y que pueden mejorar muchísimo la situación. En este momento la verdadera emergencia es acabar con la emisión de CO2 al medio ambiente y la única forma de hacerlo es abriendo centrales nucleares. Punto. Es decir, esa es la verdadera emergencia climática que estamos viviendo. Y eso de esperar a que tengan las tecnologías adecuadas o creer, como cree erróneamente Greta Thunberg, de que ya existen esas, pero no las quieren aplicar, es absolutamente infantil. ¿Cómo evitamos Chernobyl 2 con mejores diseños de reactores? Por eso no se ha repetido. ¿Te has puesto a pensarlo? Analiza, estudia por qué hubo el problema de Chernobyl y verás que no puede volverse a dar porque era un mal diseño de reactor, porque hubo un error humano, porque hubo un montón de cosas que ya no están en juego en los reactores nucleares actuales. ¿Y cómo evitamos Banqueado 2? Veremos pronto la energía nuclear por fisión, no sé si esa ya la tenemos, la que estamos buscando es la energía nuclear por fusión, que para eso se trabaja en el ITER, que es el reactor experimental de fusión nuclear de la Unión Europea, contra la cual la energía nuclear por fusión también está Greenpeace. Greenpeace se opone a la energía nuclear por fusión, que sería la más limpia y la que más resolvería todos los problemas que tenemos, pero tampoco lo quiere Greenpeace, es maravilloso. Las muertes de Chernóbil fueron lentas y dolorosas, no sé, ¿tú lo sabes? Pásame los casos que tienes, ¿eh? Ay, no tiene nombre. Otro que no tiene nombre ni cara. Valar Melkor. Bueno, por lo menos eres fan de, de, de ¿cómo se llama? De Juego de Tronos, pero no, mira. Si tienes datos, pásamelos.
También lo que dices de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, pásamelos, porque no es cierto lo que estás diciendo, ¿eh? Chernóbil ocurrió hace ya 50 años. Es decir, claro, al fin y al cabo, esto es como la maldición de Tutankamón. Al final todos los que estuvieron en la apertura de la tumba de Tutankamón se murieron. Y fue la maldición de Tutankamón. Hombre, no, es que se hacen viejos y se mueren. Al final todos los que estuvieron cerca de Chernobyl se van a morir. Pero ¿no te parece curioso que estén, por ejemplo, vivos tantos que estuvieron en Hiroshima y Nagasaki? En fin. Muchas gracias a quienes hablan bien de mí. Eso sí trae nombre. ¿Por qué algunos simpatizantes de AMLO en México alaban a Trump y critican a Biden? No lo comprendo. Porque les gusta el populismo. Lo que los ha emocionado en realidad es el populismo y prefieren a un populista de derecha que a un demócrata de izquierda. Entonces, la gente que gravita hacia Bolsonaro es la misma gente que gravita hacia Pablo Iglesias, la misma gente que gravita hacia AMLO, la misma gente que gravita hacia Trump, porque tienen el mismo, la misma carga populista y sobre todo el odio a la democracia. La democracia es muy sospechosa. ¿No ves que puedes perder? Y tienes que aguantar a gobernantes que no quieres para nada. Mucha gente no está dispuesta a eso y sobre todo ahora, gracias a Donald Trump y gracias al enloquecimiento del Partido Republicano que se ha radicalizado de una manera, si no en su totalidad, si una gran parte del Partido Republicano, de pronto es legítima la idea de ir en contra de la democracia. Y eso nunca sale bien, nunca sale bien. Alguna vez en una entrevista dijiste que no podemos saber si los animales sufren o no porque no existen los datos suficientes para saber, ¿sí? Es decir, tenemos indicaciones que nos señalan que probablemente hay sufrimiento, pero la intensidad y la calidad de ese sufrimiento no la podemos saber. Como no puedes saber la intensidad y calidad del sufrimiento de otra persona, es una experiencia subjetiva. Y eso tiene que tenerse en cuenta. ¿Por qué? Porque el peluchismo, la disneyificación del mundo animal, lleva a que se considere que todos los animales son personitas, que tienen los deseos, las emociones, los gustos, las pasiones y los dolores y los amores y los regocijos que los seres humanos. Y no lo sabemos porque no podemos entrar en su subjetividad. Necesitamos elementos objetivos para analizar ese tipo de cuestiones. Pero muchas veces el peluchismo incluso nos impide profundizar en el conocimiento de estas cosas. ¿Qué tipo de música vallenata le gusta? Ninguno. A los vallenatos nunca me gustaron porque conocí una que promovía los vallenatos de una manera tremenda. En los años 70 en México, cuando hacíamos folclore, y me acabaron cayendo muy mal los vallenatos. Yo sé que es un género que tiene una gran fuerza, pero a mí en lo personal no me gusta mucho. Bueno, vamos a hacer nuestra galería nocturna que hoy tiene lo bueno y lo malo. Pues nada, galería nocturna del nocturno. Ustedes no lo saben, pero durante muchos años yo fui el responsable de la carpa de la Semana Negra de Gijón, de este encuentro de escritores, comiqueros y demás, que fue la Semana Negra la responsable de que me viniera a vivir a Gijón. Yo estuve a cargo de la carpa donde se llevaban a cabo todas estas reuniones. Entonces, en 2011, hace 10 años y medio, me avisan que uno de los primeros días de la Semana Negra va a haber una performance. Ya sé que se llama performance, me da igual. Una performance donde dos actrices, no lo eran,
se iban a casar con el carbón, con una especie de fantasía simbólica del carbón asturiano, que en Asturias el carbón es fundamental porque fue hasta hace un par de años un espacio minero, mi familia política es de mineros, etc. Entonces, unos grandes performancistas iban a hacer la boda del carbón. Y entonces fueron a ensayar. Y yo los veo y les digo, tú no vas a quemar carbón aquí. A ver, el carbón vegetal no es lo mismo que el carbón mineral. Si usted quema carbón mineral, usted tiene un problema. Y esto es una carpa donde va a haber 200 o 300 personas todos los días en presentaciones de libros, en mesas redondas, en cosas así. Entonces, no van a hacer esto, ¿verdad? No, no te preocupes, no va a haber absolutamente nada de eso. No vamos a quemar carbón, solo vamos a hacer la cuestión simbólico. Cambiaron el guión como 80 veces en los primeros 2 ensayos, que fueron los únicos 2 ensayos. Dije, por favor, tengo una alfombra roja para donde se pone la mesa, donde los escritores hablan, no quiero que la manchen de carbón. No, no te preocupes, si vamos a traer muy poquito carbón. Bueno, el día de la performancia, que aquí los tiene usted en todo su esplendor, no, perdón, aquí los tiene usted en todo su esplendor. El día de la boda negra con el carbón, Gijón, Asturias, Semana Negra, 23 de julio de 2011, maldito día. Me entran con un brasero de carbón de 1,5 metros de largo por 70 centímetros de ancho, quemándose el carbón. Yo dije, no, esto no puede ser, chico. Primero que nada, si me hubieras avisado, tengo 2 personas con un extintor. Pero segundo, esto me va a contaminar todo el espacio durante una semana. No, es que lo vamos a sacar luego. Y yo soy tonto y les creí. El brasero estuvo quemando carbón durante toda la performance, donde básicamente se contorsionaban y hacían como que bailaban, hasta el momento fundamental donde las 2 actrices, esas 2 que están mencionadas allí, Elizabeth Stephens y Jenny Sprinkle, se casaban con el carbón. ¿Qué representaba casarse con el carbón? Pues básicamente tomar trozos de carbón e introducírselos por todos los orificios corporales. Arte. Y yo con niños había niños en la sala, teníamos que sacarlos de allí, pero padres que podían, a ver, yo no tengo ningún problema en que los niños vean las cosas, pero los padres podían armarnos un pifostio gordo. Porque yo vengo a la Semana Negra, que siempre ha sido familiar, y de pronto una señora aquí introduciéndose trozos de carbón por lugares non sanctos. ¿Y cómo le explicas? ¿No? 2 gordas en pelotas ahí haciendo bailes con el carbón, que está muy bien, tener mucho peso y estar desnudo puede ser lo más bonito del mundo, pero no en estas condiciones, no en la Semana Negra y no haciendo eso con el carbón, con familias dentro de la carpa. Bueno, durante una semana yo estuve echando carbón por la nariz, la carpa olió a carbón toda, eso es la carpa. Al fondo está el cuadro, ahí está la alfombra roja, hasta al centro se ve la alfombra roja que me dejaron asquerosa de carbón, tuvimos que cambiar la alfombra completa al día siguiente, y estas personas que son artistas y que salían muy contentas embadurnadas de carbón, con una cestita de carbón, y detrás, luego se salieron a bailar en pelotas por la Semana Negra, cosa que a mí ya me daba igual, dije, bueno, si los detienen, mira, no es asunto mío. Yo no tengo problema con que la gente baile desnuda por las calles, pero representando a una organización de un festival literario internacional con periodistas de todo el mundo, pues hombre, había que ser cuidadosos. Bueno, esta fue la performance del carbón. ¿Usted cree que yo puedo considerar que eso tiene algo que ver con arte a algún nivel de este mundo? Pues la respuesta es no. Pero en fin, esta fue la famosa performance del carbón, las bodas negras. Por lo que resulta que estas mujeres que hacían ecopornografía o ecosexualidad o algo por el estilo, o pospornografía ecosexual. Se casaban con todo, entonces recorrían el mundo introduciéndose madera y arena y agua y rocas de distinto tipo, porque así se casaban con la naturaleza, lo cual quizás simbólicamente sea muy bonito, me parece una chorrada monumental. El aldeano soy yo,
lo repito. Pero vamos a pasar a otra cosa mucho mejor. La escultura que usted ve hasta arriba, se llama Malgré tout. Malgré tout quiere decir a pesar de todo. Su autor es Jesús Fructuoso, ahora le doy el nombre porque se me ha perdido, Jesús Fructuoso Contreras. Y yo cuando la conocí, estaba junto a esta otra que está abajo, que se llama Desespoir, Desesperación, de uno de sus alumnos de Contreras, que se llamó Jesús Ocampo, Agustín L. Ocampo. De hecho, Malgré tout es de 1898 y Desespoir es de 1901. Con esta escultura la tomó Jesús Contreras, se fue a la exposición de París y obtuvo la Cruz de Caballero de la Legión de Honor por la enorme calidad de la obra. Cuando yo conocí esta obra, cuando conocí estas dos, estaban en un parque en la Alameda Central de la Ciudad de México, tiradas, bueno, no tiradas, estaban puestas allí entre unos setos, los niños se les subían encima y las cabalgaban. Los eslabones de las cadenas que sostienen a esta mujer, que de alguna forma nos dice la escultura que es libre pese a todo, estaban rotos, estaba bastante golpeada la escultura, la han restaurado muchísimo. Alguien se dio un día cuenta de que había una especie de joya, había dos joyas de la plástica mexicana tiradas allí a la intemperie y siendo usadas por los niños como juguetes. Las retiraron, están donde estaban esas dos, ahora hay reproducciones en bronce, y el bronce aguanta más que lo patees y te le subas encima y hagas un montón de cosas. Pero esta es una de las esculturas que a mí más me ha impresionado en la vida, quizás por la cercanía, quizás porque, toda la gran escultura griega y la gran escultura francesa que luego uno conoce y vea el trabajo de Rodin o de Émile Claudel, y dice, esto es maravilloso. Pero lo que tenía uno cerca eran los mexicanos, y en este caso a Jesús Contreras con esta maravilla de escultura. Pero tiene una historia que aún es mucho más interesante porque se desborda hacia la pequeña serenata. Cuando hizo esta escultura, Jesús Contreras ya tenía cáncer en el brazo derecho. Cuando estaba en París presentando la escultura, cuando ganó los premios de la exposición de París, etc., fue atendido por un médico que le cortó el brazo derecho porque el cáncer lo iba a matar. De hecho, apenas en 1900, cuando pasó esto, tenía 34 años. En 1902, a los 36 años, Contreras murió. Y su legado es todas las enseñanzas que dio, varias esculturas, la más famosa y la más impresionante, por supuesto, esta, Malgré tout. Pero tiene una segunda parte. En 1909 había un joven compositor mexicano, que son los mejores compositores de música formal en México, Manuel María Ponce, que, impresionado por la historia de Jesús Contreras, un escultor que pierde un brazo, te sujeta a una serie de análisis, de consideraciones, etc. Pues Manuel M. Ponce decidió escribir una pieza que se llama Malgré tout, pieza para la mano izquierda, y es una obra de piano maravillosa. No quise poner un trozo aquí porque si me bloquean me da algo. No me gustaría para nada. Pero búsquenla, Manuel M. Ponce, pieza para la mano izquierda, o For the Left Hand Only, porque hay muchas interpretaciones de autores, de pianistas estadounidenses. Y la que más me gusta es, por cierto, Guadalupe Parrondo, la gran pianista mexicana. El que está a la izquierda, con esa cara de intelectual, de escultor intelectual, por supuesto, es Jesús Contreras, y el que está a la derecha con cara de compositor intelectual es Manuel M. Ponce. Y así se unen
la historia de uno de los grandes compositores mexicanos y uno de los grandes escultores mexicanos. Manuel M. Ponce empezaba su andadura, aunque son casi contemporáneos. Manuel M. Ponce era unos años, no más de 10 años menor que Contreras, pero Manuel M. Ponce tuvo una dilatada carrera hasta los años 60 o 70 en México, si mal no recuerdo, y Jesús Contreras nos dejó ese legado. Esa es, pues, mi historia de hoy de la Galería Nocturna, o mis dos historias, el horror con el carbón y las glorias del mármol que inspira música de gran nivel. ¿Qué les parece? ¿Ya se van a enojar conmigo? Bueno, vamos a ver un poquito más. Esto era muy importante, porque me comprometí a hacerlo además a alguien. Me comprometí y no les voy a fallar. Les voy a enseñar, y estén muy atentos, por favor dejen el chatito, y ahí me caes te sientes muy mal, ahí suenas, dejen el chat. Les voy a enseñar a predecir el futuro. ¿Les parece o no les parece? ¿Cómo predecir el futuro? Fíjense, el curso de periodismo me va a tomar como, yo calculo que 10 episodios de 1 hora más o menos, más una introducción de media que ya hice. Pero esto en minutos. ¿Cómo predecir el futuro? Y esto lo he aprendido viendo cómo la gente produce predicciones maravillosas del futuro. Empezando por Iker Jiménez, ¿no? Entonces, yo les voy a decir cómo predecir el futuro y acertar, pero sin fallar. Nada de uy, me equivoqué. No. Ustedes van a tener la capacidad de predecir el futuro. Primera lección. Para predecir el futuro hay que predecirlo mucho. O sea, no vale predecir el futuro de lo que va a pasar dentro de un mes. Una cosa que va dentro de un mes a las 11:25 va a estallar un volcán en las Islas Hébridas. No sé si las Islas Hébridas sean volcánicas, todo esto. Eso no vale. Tienes que predecir muchas cosas. Tienes que predecir que en algún momento entre los meses de febrero de 2022 y septiembre de 2036, en unas islas volcánicas va a haber la explosión de varios volcanes que van a tener importantes erupciones con, por supuesto, amplia efusión de lava y lanzamiento de cenizas volcánicas, porque eso nunca pasa en las erupciones volcánicas, ¿ves? Y que la gente debe tener mucho cuidado. Vas a acertar de lleno. ¿No? ¿No me crees? La gente cree que, por ejemplo, Bill Gates predijo la pandemia. Bill Gates no predijo nada. Bill Gates le preguntó a los virólogos con los que trabaja, porque él tiene la GABA, la Alianza para las Vacunas, y los virólogos y epidemiólogos que trabajan con ellos dijeron es que es muy probable que haya una serie o sea, las pandemias van a seguirse presentando. Siempre se han presentado pandemias y van a seguirse presentando. La del VIH ya la vivimos. Vivimos ahora con el VIH de lo más tranquilos del mundo. Entonces, bueno, va a haber una pandemia. ¿Cuándo? 10, 15 años. Vale. Entonces, a esos virólogos y a esos epidemiólogos no les hace caso a nadie. Pero si tú eres Bill Gates, vas y dices, es muy probable que haya una pandemia y tenemos que protegernos. ¡Ah! Brujo, mago, profeta divino. Bien, entonces, tienes que predecir mucho el futuro, pero mucho más de lo que te he dicho. Es decir, tienes que decir que además de la explosión o de la erupción volcánica, va a haber muy probablemente el hundimiento de un crucero en los próximos 20 años, que se va a caer un avión y va a morir un montón de gente, es terrible. Luego, una persona muy importante del cine va a morir en circunstancias absolutamente inesperadas. Demasiado joven, demasiado en buen estado de salud, sin parecer... Uy, va a morir alguien del cine. Pero también una persona muy importante de la política nos va a dejar.
Esto sin contar con que una película absolutamente inesperada va a cosechar una gran cantidad de premios a nivel internacional en los distintos certámenes cinematográficos que hay en el mundo. Va a surgir un compositor y cantante del que nadie esperaba absolutamente nada y que se va a convertir en uno de los grandes éxitos comerciales. Esto va en los próximos 5 o 10 años, ¿eh? Y por supuesto va a haber avances tecnológicos que van a dejar asombrado a todo el mundo. Si tú predices mucho el futuro, aciertas. El chiste es cómo venderlo. Y aquí tienes que ser muy cuidadoso. Tienes que apuntar tus predicciones y luego estar atento a la realidad cotidiana. Cuando la realidad cotidiana se acerca a una de tus predicciones, tienes que llamar de inmediato a los medios de comunicación y decirles, ajaja, he acertado. Miren, yo dije hace 5 años que en los próximos 20 años iba a haber una erupción volcánica. Ya ven, hay una erupción volcánica. Pero que nadie vea el resto de la lista de todas las que no se van a cumplir, porque por muy general que quieras ser, cuando la gente te presiona y te hace hacer predicciones más precisas, bueno, pero ¿en qué año va a ser? Bueno, entre el 2024 y 2026, ¿estás seguro? Quizás hasta el 2028, porque no tengo claro, los efluvios místicos no me llegan con toda claridad a la cabeza y quizás me equivoque. Pero nunca dejes que recuerden todas las predicciones fallidas que hiciste, porque si no te pasa lo que pasó con un charlatán mexicano de larga data, que se llama el Brujo Mayor, Toñito Vázquez-Alba. Yo lo conocí cuando vendía cursos de telepatía para niños y los padres los compraban y daban ganas de ahorcar al tipo. Digo, yo no soy violento, pero francamente indignaba. Entonces, Toñito Vázquez-Alba todos los años hace sus predicciones para el año. Y son así. Con la escopeta le tira a todo el monte y pues algo le pega, ¿no? Y todos los años predecía la muerte de Fidel Castro. Todos los años Fidel Castro persistía en no morirse y la gente amablemente olvidaba que Toño Vázquez-Alba había predicho la muerte de Fidel Castro y Toño mostraba las predicciones que se habían acertado. Se había hecho 100, 200 predicciones, pues 5 o 6 acertaba a fuerza, ¿no? Por probabilidades viles. Hasta el año en que murió Fidel Castro, y ese año se le olvidó predecir que moría Fidel Castro. Perdió la gran oportunidad de su vida de decir, yo predije la muerte de Fidel Castro. Pero esa es la otra posibilidad. Ustedes no sé si se acuerdan, pero hubo un terremoto en México en 1985 que no predijo absolutamente nadie. Pero al año, y sobre todo a los 2 años, yo conocía por lo menos 4 personas que decían que lo habían predecido o predicho. Y aseguraban que ellos habían predicho el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que a nosotros, bueno, a muchos nos marcó porque además trabajamos en rescate y una serie de cosas. Y esa es la segunda gran lección. Predice el pasado. Nadie anotó si predijiste o no realmente que el Capitolio iba a ser tomado por una turbamulta de trompistas enloquecidos el 6 de enero de 2020. Di que lo dijiste y que te demuestren que no lo dijiste. Después de todo, no dice tantas cosas durante el día, que bien lo puedes haber dicho cuando nadie te oía y eso no quiere decir que no lo hayas predicho. Así que predecir el futuro implica también, por supuesto, predecir el pasado. El truco de predecir mucho, por supuesto, lo usa mucho el equipo de Iker Jiménez. Por ejemplo, cuando la pandemia, hubo uno que dijo que el gobierno estaba haciendo todo lo que debía y que no iba a haber ningún problema con la pandemia. Hubo otro que dijo que esto iba a ser horroroso y se compró 850 rollos de papel higiénico. Hubo otro que dijo que, bueno, sí, será molesto, pero tampoco la pandemia es para tanto. Hubo otro que dijo que la pandemia terminaría a fin de año, otro que duraría 2 años, otro que duraría 3 años, otro que duraría 4 años. Y claro, cuando la pandemia empezó a desarrollarse en realidad, siempre pudieron salir los del programa de Iker Jiménez y decir, ya ven, nosotros lo predijimos. Sí, papá, pero predijiste 7 cosas distintas y salió una, las otras 6 no. Ay, no es cierto. Niégalo, siempre niégalo. Si eres lógico, si predices mucho el futuro, si seleccionas bien tus predicciones para anunciar cuando acertaste, y si predices el pasado, vas a tener un enorme éxito prediciendo el futuro. Y yo estaría allí para patearte el trasero.
Y con eso casi no vamos a terminar hoy sin poesía. No, se nos va a hacer tarde y me voy. Marina Abramovich, artista de la performance. Yo tenía en el vídeo en la entrada de blog que la semana pasada incluí sobre arte de vanguardia, en mi vídeo sobre el corte que hicimos del streaming sobre arte de vanguardia, está una entrada de blog que hice sobre Opalka. Y allí invento una performancera mucho mejor, que es Olivia Mishkiminsky, que es mucho mejor. No, Fulvencia, no sé algo, pero se apellida Mishkiminsky. Y hace unas performancias más mejores incluso que las de Marina Abramovich. Y bueno, vamos a terminar con algo de poesía, porque sí, ya llevo una semana sin poesía y eso duele. La poesía es necesaria como el pan de cada día, decía Gabriel Celaya. El poeta de hoy es don Domingo Moreno Jiménez, un dominicano que nació en 1894 y murió en 1986, lo cual quiere decir que vivió 90 y tantos años. Con los poetas nunca sé si poner la foto cuando eran jóvenes o cuando eran mayores, salvo los que mueren jóvenes, por supuesto, que eso lo hacen también mucho los poetas y me molesta. Pero porque finalmente un poeta que escribe toda su vida no tiene una imagen que se asocie a su poesía, pero también es cierto que su poesía se interpretará distinto si tú la piensas escrita por un floreciente veinteañero que por un serio cuarentón o por un anciano de 70 años que supuestamente mira la vida con mayor perspectiva, lo cual yo creo que es falso en la mayoría de los casos. Así que no sé qué foto poner nunca, pero bueno, elegí esta, pero por lo menos me gusta la sonrisa de don Domingo Moreno Jiménez. Y vamos a leer un par de cositas de él para terminar el día de hoy. Melancolía. Dejaré a mis niños, partiré del pueblo. Me roerá la angustia que a los peregrinos acoge en silencio. El día que parta, todos a sus puertas saldrán a verme. Encontraré en mi senda alguna anciana de las que socorría algunas veces. Cuando unos pinos cruce, fustigaré mi potro, y aunque el norte no empañe ni una nube, mi pañuelo de hilo me llevaré a los ojos. Al verme, las perdices levantarán el vuelo. Llorará en una palma una tórtola triste, y tal vez un can sucio me seguirá a lo lejos. Por unas semanas y aún meses me instigará una sombra. Luego, mis cantos en la mañana alegre y después el olvido y algunas muertas rosas. Perdón, usted no sabe que a los bigotones se nos caen bigotes dentro de la boca y son de lo más molesto del mundo. Es la única razón por la que me volvería yo a quitar el bigote, pero me matan algunas personas. Bueno, este poeta le escribe mucho a sus hijos. Tiene un poema maravilloso, pero excesivamente largo, don Domingo Moreno Jiménez, a una de sus hijas. Y es un poema además enormemente inquietante, de versos muy, muy cortitos. Pero tiene esto, que se llama Confidencias. Desde que naciste, ya nos había separado el destino. Hijo, resígnate a tener un padre extranjero en el mundo. Los años pasan y aprender el ritmo del día, él no aprende. El egocentrismo lo hiere y él permanece ante la estatua del sanchopancismo, desunido. Su mirada se vuelca no para el 2 y 2 son 4, sino para la estratosfera que existe en la raíz de todo hombre. Su pupila tiene un radio espiritual superior a su rostro, y es justo que sufras hambre, tortura y desnudez aún después de la muerte. ¿Qué sería de ti y de los demás hombres
si así no fuera. Y para terminar, algo más jubiloso del maestro. La siesta. La negra de los dientes blancos me ha prometido darme una cita junto a los naranjos a la hora de la umbría, en el momento en que gorjean los pájaros. Se fue por la avenida de las Acacias, y en tanto que unas cotorras la empalizada brincan y ella por el andén se va alejando, por mi memoria cruza la visión de otro cuadro vivido hace unos meses en el campo. La quietud y el bochorno me van amodorrando, y ya siento en mis brazos su cintura y en mis labios sus labios. Tiemblan cual uvas sus morados senos, y como un tronco cual ya herido de un rayo, cae su cuerpo por tierra, y en el bosque los ruidos cesan por un rato. Y ya desvanecido aquel mal sueño, con los ojos fijos en el término vago, continúa mi impiedad, indiferente, como si nada hubiera pasado. Domingo Moreno Jiménez, de La Dominicana, otro de los poetas a los que les agradecemos siempre su aportación, su voz, el cariño de sus letras. Y yo con esto termino. Yo dije, y me lo dije al principio, que si me sentía yo mal no iba yo a seguir, porque no tengo alma de mártir. Pero no he estado bien, estoy bien, tengo un poco de mormera, pero nada más. Trini, si de pronto vienes a Murcia y tienes tiempo, visita el Museo Salcillo. Aunque son figuras religiosas, creo que te gustarán. Vale, iba yo a Murcia el 14, precisamente con la UGT de Murcia, a hablar sobre trabajo digital. Pero me acaban de llamar antier, que se pospone por motivos, obviamente, de la situación sanitaria en la que estamos. Y bueno, iré a Murcia en febrero, en marzo probablemente, estaré por allí y espero estar con mis amigos, con los amigos que tengo yo en Murcia, que hay un montón. Conozco personalmente a los Lobos. ¿Alguna anécdota? No. Sí, los vi tocar en la Semana Negra precisamente, que vinieron una vez, pero no crucé palabra con ellos. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí aguantando mi mormera, mis mocos, mi COVID-19, pero lo vuelvo a decir, esta COVID que yo tengo no es la misma que hubiera tenido el Mauricio de hace 2 años, ni es la misma COVID, ni es el mismo Mauricio, que hoy tiene sus 3 vacunas en condiciones, y por lo tanto puede reírse de que simple y sencillamente está moqueando mucho y no dejando la vida como mis amigos. Amigos míos, como un viejo profesor de física, como un queridísimo amigo, poeta, ciclista y profesor de literatura, como un viejo profesor de física, amigo mío, como otro amigo que era pianista, gente que dejó la vida en los primeros embates de la COVID-19, aunque los imbéciles covidiotas sigan sin creerlo. Nos vemos la semana próxima, aquí mismo, con todas las ideas que ustedes quieran compartir a través de nuestro correo electrónico. Y nada más, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos, que finalmente es lo único que les gusta a algunos.